Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro día más de este foro virtual, Estrategias Transformacionales para Negocios en Tiempos de Oportunidad. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que se han inscrito. Recuerden que mañana también vamos a estar. Vamos a estar el día jueves y el día viernes. Recuerden enviar las preguntas por el chat. A pesar de que ya muchos de ustedes hicieron sus preguntas cuando se inscribieron. Hoy vamos a tener un día espectacular con temas de transformación organizacional. Pues me presento para las personas que no me han visto durante el día de ayer. Mi nombre es Darwin Vargas. Soy Business Coach, profesional en comercio internacional, máster en coaching y máster en psicología de la personalidad, experto en productividad y soy el director ejecutivo a nivel de Latinoamérica de una formación que se llama Coaching Futura Master y el gerente de la empresa Logistic Business Group, que es la que está haciendo este evento junto con la Universidad Uniagustiniana. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Es un placer para mí presentarles a la primera persona que se va a encargar de compartirnos sus conocimientos con un tema espectacular que es la transformación digital de la teoría a la realidad. Ella se llama María Emilia Ramírez, es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana, máster en Recursos Humanos de la Universidad Javeriana, comillas de Madrid, España, más de 27 años de desarrollo en procesos de gestión humana, en perfilación de cargos por competencias, capacitación, detección de competencias comportamentales, planeación estratégica, coaching personal, coaching ejecutivo, coaching de equipos. Ha desarrollado habilidades en gerencias de Scrum avanzado, sabe de Design Thinker, de acreditada Lego, de Serious Play, sabe de PNL, sabe de coaching, sabe de muchísimas cosas. María Emilia, qué gusto tenerte como invitada y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un honor tenerte a ti con tu presentación. Gracias, Darwin. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes algo de lo que he aprendido a lo largo de estos 27, 28 años de experiencia profesional. Agradezco a la Universidad Agustiniana, al área de relaciones externas e interinstitucionales y a Logistic Business Group por haberme invitado esta tarde para conversar de un tema que a todos nos está tocando de manera significativa, como es todo el tema de la transformación organizacional. También encantadísima de tener dos colegas centroamericanos de dos países que aprecio mucho. A México lo adoro con mi alma. Las personas son encantadoras y Costa Rica también. Somos muy aliados en muchos temas. Vamos a hablar y me corresponde el tema específicamente de la transformación digital de la teoría a la realidad. Porque desde hace unos 2 años en las organizaciones se vienen hablando de este tema de transformación digital, pero había cursos, a la gente en las empresas se les daban capacitaciones, otros estaban ingresando todo el tema de lo que significa. Y básicamente hoy, en este momento, ya nos tocó abordar la transformación digital
de alguna manera, es irreversible y hay que avanzar en ello y poder adecuar toda la organización y la cultura y las personas a todos estos procesos de transformación digital. Entonces, básicamente lo que vamos a hablar hoy es cómo alinear a las personas de la empresa, a todos los colaboradores de la organización, a un enfoque de trabajo conjunto, de aprendizaje colaborativo remoto, de entender que los usuarios que están al otro lado de nuestras pantallas son, siguen siendo el centro y el foco fundamental de la razón de ser de las organizaciones. Entonces, cuando tú estás alejado de ese espacio laboral que tú tenías antes y luego vienes y te enfrentas a un escenario desconocido, los objetivos se empiezan a desdibujar un poquito. Entonces es muy importante volver a recoger los propósitos de la empresa, reorganizarse y entender hacia dónde vamos como organización. Así estemos a nivel de trabajo remoto, seguimos siendo parte de la empresa y seguimos siendo parte fundamental de la cultura organizacional. Siguiente, por favor. Entonces, esta es la famosa ciclo de cambio de Fisher. Y la pregunta aquí del millón es, ¿en qué etapa estamos? ¿En qué etapa están ustedes, cada uno de ustedes, las personas que me acompañan esta tarde? Todos, digamos que en diciembre estábamos contentos, ferias y fiestas, estaba un poquito el ambiente tranquilo. ¿M? En enero comenzaron a llegar las noticias y de pronto, en marzo, nos enteramos que somos parte de una circunstancia de cambio significativa, de desafío. Y ahí es cuando empezamos esa bajada por esta curva de cambio. Y la pregunta es, ¿en cuál de las fases de la curva de cambio nos encontramos nosotros actualmente? Algunas personas se quedaron en el concepto de la incertidumbre, de que todavía como que esto no es cierto, en la fase de la negación, no es así, no está pasando. Otras personas están resistiendo y sí están diciendo, no, definitivamente por aquí no es, esto no puede pasar. Yo, la verdad, me devuelvo, esto tiene que volver a la normalidad, a lo de antes, a lo que vivíamos antes. Otras personas han pasado por procesos caóticos, han salido de sus organizaciones. Sé que otras personas han renunciado porque todo este esquema de cambio en los vínculos y en las interacciones con las empresas también ha cambiado de manera significativa. Otras personas están desilusionadas y dicen, ¿y ahora cómo vamos a salir de esto? Y recuerden que el esquema de la transformación digital habla del darwinismo. Hemos recordado mucho a Charles Darwin durante todos estos meses, y es que el que sobrevive es aquel que se puede adaptar al cambio y se puede adaptar a las diferentes circunstancias de reto y transformación. De eso se trata en las organizaciones, de entender que esto que está acá, no volvamos atrás, estamos viviendo en el aquí y el ahora todos estos escenarios y la idea es poder entender y aceptar cómo vamos a utilizar las herramientas y cómo vamos a continuar conectados con nuestros colaboradores y seguir un proceso de alineamiento estratégico con el talento humano, porque sin el talento humano las empresas no avanzan. Y eso es algo que es inamovible. Podemos tener toda la tecnología, las plataformas, Internet de las cosas, todo el tema de las aplicaciones, pero si la gente no está motivada y la gente y las personas no sienten una conexión de sentido con lo que están haciendo en su trabajo y el propósito de su vida y no definen ese propósito alineado con los objetivos de la empresa, todo este proceso pues va a seguir en todo este tema del caos como lo muestra la parte más bajita de la curva. Siguiente, Darwin. Gracias. Entonces, ¿qué es transformación digital? Como para tener claro una idea. Es un proceso mediante el cual la organización incorpora nuevas tecnologías y procesos digitales con el objetivo de aumentar el nivel de eficiencia y adaptación. Algunas empresas ya habían empezado estos procesos de formación en sus equipos de trabajo, pero aún era un enfoque como de transición. Estaban empezando a mirar aplicaciones, a mirar plataformas, cómo es el proceso de digitalización de procesos, la optimización, etcétera. Pero todo esto se aceleró desde marzo para acá. Y eso ha obligado que la gente sí, solo sí, las empresas sí, solo sí se reinventen de una manera significativa. Siguiente, Darwin.
Entonces, en este momento, ¿cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer a nivel de organización? Y es, ¿hemos realizado un análisis profundo de la situación actual de la empresa? En este momento, ¿cómo estamos? ¿Cómo ha afectado o ha impactado significativamente todo este proceso de transformación en nuestra organización? A nivel de equipos, a nivel de procesos, a nivel de retos, si los objetivos que nos habíamos planteado en las planeaciones estratégicas que se hicieron en enero continúan vigentes y si las estrategias que habíamos definido también, ¿qué hemos tenido que cambiar y qué sigue? Eso es una de las preguntas que en este momento, como una especie de balance, eh, en estos 4 meses de cambio, hay que hacerse. ¿Estamos apoyando a los colaboradores en este proceso de automatización de procesos? Eso también es una pregunta importante. Y aquí el área de gestión humana tiene un papel significativo en todos estos procesos de adaptación y adecuación a las nuevas tecnologías y modelos de trabajo. En el nivel de capital humano, no recordemos entonces que las personas son el centro del proceso de la digitalización, que tenemos no solamente clientes externos, sino clientes internos, y que algunas personas aún están en esa fase de la curva en donde hay un poco de resistencia. De decir, yo lo hacía de esta manera me funcionaba y ahora resulta que tengo que hacerla de otra. Y no tengo los recursos también ese es otro aspecto importante, no contamos con los recursos en nuestra casa para poder seguir soportando todos los procesos de la organización, las operaciones, y eso también hay que mirarlo, incluyendo obviamente pues los gerentes, ¿no? A nivel de desarrollo de talento humano, también es muy importante vender este cambio. O sea, nos hemos tenido que estar aquí, hemos tenido que transformar nuestras dinámicas de trabajo y de conversaciones y de conexiones con los demás. Pero la pregunta aquí el millón es, ¿qué estamos ganando? Estamos acelerando un aprendizaje, estamos demostrando que nos podemos adaptar de manera significativa a estos nuevos entornos. Eh, eh, ¿Cuáles son esas nuevas herramientas en las que nosotros tenemos que invertir para desarrollar competencias digitales en nuestros colaboradores? Eso también es muy importante. Y el rol de los líderes aquí es fundamental, como lo hablaban ayer mis colegas en el tema de liderazgo. Y es que el líder es aquella persona que trabaja muy fuertemente en sus metas y objetivos, que se ajusta de manera significativa a estas metas y objetivos para poder orientar e inspirar a sus seguidores en todo este proceso de transformación. Él es quien los acompaña, él es el foco fundamental de todo este proceso de cambio. ¿Cuál es el reto entonces? Que tanto conocemos nuestros clientes usuarios, no solamente los externos, sino también los internos, porque el tema que nos atañe esta tarde es, bueno, y las personas que están trabajando con nosotros, ¿cómo van a continuar relacionándose con esos clientes? ¿Cómo va a ser todo ese proceso de tecnología para seguir interactuando con los stakeholders que impactan a la organización, los clientes, los usuarios, los proveedores que también añaden valor y cómo aprender a llegarles a ellos, todo el tema de marketing digital? Esto es un mundo totalmente diferente en el que hay que aprender todos los días a adaptarse y ajustarse a las nuevas tecnologías. Entonces, la data, la parte de analytics, cómo vamos a llegarle a esos usuarios y permanecer a flote a pesar de las circunstancias. Es muy importante otra pregunta que les traigo y es si nosotros estamos utilizando una visión 360 para utilizar los diversos canales de comunicación con las personas, ¿no? Eh, Eso es muy importante porque a veces parte del desafío de la transformación es que las personas en sus casas no cuentan con las tecnologías que contaban en la empresa. Otro escenario también ha sido la conjunción de los espacios de trabajo con los ambientes de familia. Em, y esto hace que de alguna manera tenga que continuar un proceso y un ritmo de contacto con los usuarios y clientes
que optimice la calidad de estos contactos, pero es necesario que las personas cuenten con las herramientas tecnológicas para continuar conectándose con ellos, ya sea a través de un buen equipo, una buena red de Wi-Fi, en los software y los hardware de los equipos. Eso ayuda de manera significativa a que las personas desde su casa cuenten con las herramientas para continuar conectándose con los clientes y brindarles una experiencia significativa. Entonces, de esa perspectiva es muy importante realizar sesiones formativas con los colaboradores. El área de desarrollo organizacional aquí es el core, en el que tienen que buscar las mejores opciones de personas que les ayuden a definir cómo podemos mejorar las competencias digitales de las personas, cómo organizar sus trabajos y cómo interactuar por equipos de proyecto utilizando metodologías ágiles como una de las estrategias importantes de todo este proceso de colaboración. Otra pregunta es si nosotros estamos motivando a nuestros colaboradores para la realización de las tareas organizadas definidas de manera clara y autónoma. En ese sentido, hay una generación que creo que se está viendo beneficiada, que son los millennials, y es que ellos en esto son absolutamente top, son unos expertos, son los nativos digitales. Y entonces, en ese sentido, para ellos el reto es, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo puedo combinar todas las herramientas que yo tengo y las habilidades y poder optimizarlas de la mejor manera para ayudar a la empresa a desarrollar sus objetivos? Pero también el espacio personal no hay que perderlo y es algo que está pasando. Hay muchas personas que tú los ves enviando correos electrónicos un sábado a las 8 de la noche y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el espacio personal y dónde está el espacio de la familia? Si no se respetan los horarios y los espacios y los tiempos, el nivel de estrés de las personas empieza a crecer y pues tenemos problemas de calidad de vida de las personas. El reto entonces es trabajar juntos, trabajar unidos, sentir que ninguno de nosotros está solo en estos momentos de transformación y de cambio. Buscar ayuda en las organizaciones, que el área de gestión humana esté muy pendiente de cómo están los trabajadores, que los líderes también estén pendientes de su equipo, que conversen continuamente con ellos, que hagan sesiones diarias por ahí de 15 minutos para ver cómo están los objetivos y las metas y que ellos que sientan que hay una presencia y un acompañamiento aún en la distancia de cada uno de los colaboradores. Hay perfiles distintos de personas, hay personas mucho más autónomas que no necesitan un seguimiento, hay personas que sí necesitan más acompañamiento por su estilo de personalidad. Entonces es muy importante ver cómo la organización puede reorganizar sus esquemas, reestructurarse para no dejar de lado a las personas que trabajan con ellos. Mm, y lo más importante, no recuerden, es el capital intelectual, es el foco y el core alrededor del cual las empresas y las organizaciones crecen, evolucionan y se transforman. Aquí, pues muchas gracias. Hasta aquí mi intervención. Estos son mis datos para quienes quieran consultar. Mis redes sociales, mi correo electrónico, en LinkedIn y en Skype. Les agradezco mucho el haberme prestado atención y quisiera saber si de pronto hay alguna pregunta o la dejamos al final, Darwin. Hola María Emilia, gracias por compartirnos esta espectacular información. Al finalizar de cada uno de los ponentes vamos a estar con las preguntas que todos nos han venido compartiendo. Nos han Ok. venido compartiendo. Mira que hay personas que nos están escribiendo de la Universidad de Rafael Landívar de Guatemala. Nos están Ay, escribiendo qué emoción. de ciudades, de diferentes países. Por aquí veo amigos también que están de México. Gilberto ha traído gente de México, ha traído gente de Colombia. Lincoln también nos ha traído gente de todos lados. Entonces, mira, don José, que estuvo ayer también está por acá. Es un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias, María Emilia. Qué gustazo poderte escuchar. Entonces, al finalizar, Gracias. vamos a responder las preguntas de todos los que están. Pues vamos a continuar entonces con el segundo conferencista invitado y quiero darle un gusto a presentar con esta
información que se llama Los 5 pasos para transformar organizaciones post pandemia. Gilberto Novelo Pardueles es ingeniero industrial del Politécnico, especialista en administración avanzada, tiene una maestría en administración, un máster en recursos humanos y gestión de conocimiento de la Universidad de León en España, doctor en planeación estratégica y director de la dirección de tecnología de Puebla, certificado como Practitioner of Neurolinguistics Programming en Coach Instituto de California, certificado como facilitador de la metodología Lego, Scrum Master, Tinker. Cuenta con más de 20 años de experiencia en estrategias de innovación para la atracción, retención y desarrollo del talento, catedrático de diferentes universidades, profesor invitado de la materia de organización Behavior en el programa MBA de Business School en México. Mi querido amigo, ¿hace cuánto nos conocemos? Creo que nos conocemos hace 2 años, 3 años en un congreso en Costa Rica y fue un honor haberte escuchado y dijimos, ¿cómo no vamos a tener a Gilberto en esta conferencia, en este programa? Bienvenido, amigo Gilberto. Muchas gracias, Darwin. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias también por aceptar esta invitación. Y la verdad es que estamos muy contentos porque honestamente ha sido un ejercicio muy interesante, muy fuerte el que hemos estado haciendo. Muy bien, para empezar yo quisiera decirte que te voy a platicar los 5 pasos para transformar organizaciones post pandemia. Hablemos de las cosas positivas de lo que viene. Acá vienen mis redes sociales, al final te las vuelvo a poner. Yo me considero un estratega, consultor, profesor, investigador y conferencista. Estoy muy contento de estar con ustedes en esta Universidad Agustiniana. Así que pues vamos a darle, mi querido Darwin, dale para adelante, por favor. Bueno, lo primero que te voy a pedir es que me sigas en mis redes sociales. Por favor, dale like a mi página de IO Consultoría, dale like a Gilazo. Y el hashtag que yo utilizo es innovación organizacional o innovación orgánica. Así que lo primero que te voy a pedir es que pienses en este cubo de Rubik. Este cubo de Rubik, ¿qué significa? El cubo de Rubik no es otra cosa más que un juego que hemos utilizado. En los 80s, 90s se utilizaba mucho el cubo de Rubik. Se puso de moda un poco ahora que estuvo la serie Dark, que ahí se veía el tema del cubo de Rubik. ¿Y qué quiere decir esto? El cubo de Rubik, cuando le das tú la vuelta, cambia la cara del cubo, cambia la cara de hacia dónde va. Yo lo que te diría es, dale la vuelta en este momento, cambia tu cubo, dale la vuelta para que veas las cosas totalmente diferentes y veas cómo está funcionando el modelo de negocio. Dale la vuelta y rompe tus paradigmas. Dale la que sigue, por favor. Dale la vuelta a tu pensamiento rompiendo tus paradigmas. Así que vamos a romper los paradigmas el día de hoy. Yo te invito a que hoy te quedes estos minutos que restan para que te diga cómo romper los paradigmas. Así que vamos con el primer punto. El primer punto yo te diría es tener fe. Miren, el primer punto para dar la vuelta a esta circunstancia de la pandemia es tener fe. Yo te puse aquí 2 Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista. ¿Y qué quiere decir esto? Que vivimos con la fe de hacer las cosas, que las cosas funcionen y las cosas son para bien. Tienes que tener fe y creer en ti, tener fe en todo lo que tú creas y pensar que todo va a funcionar bien. Eso es el primer paso. Y para tener fe, lo único que tienes que hacer es creer en ti. Segundo paso, muy importante, observar el entorno. Piensa en todo el entorno que está a tu alrededor, no solamente tu entorno personal. Normalmente las personas pensando en pospandemia están pensando en su entorno personal. Sin duda es clave, sin duda es importante, pero el entorno personal va a ser relevante. Punto número 1 del entorno personal. Lo primero que tienes que observar es dónde estás parado, qué es lo que tienes, cuáles son los recursos con los que cuentas. Ese es 1. 2 es que veas el entorno global, que sepas qué está pasando en el mundo, cómo te impacta tu modelo de negocio, cómo le impacta la forma en que tú trabajas, cómo le impacta a todo lo que está a tu alrededor. El otro es el entorno, tiene que ver con la competencia. Tienes que tener claro dónde estás parado y la competencia. ¿Por qué? Porque cuando tú observas el entorno, incluyes lo que está pasando en tu vida, lo que está pasando en tu entorno, lo que está pasando con tus clientes, lo que está pasando con tu competencia y entender muy bien este modelo. La observación es un principio básico de cualquier metodología científica, inclusive, ¿quién nos lo enseñó? Pues el señor Newton cuando le cayó la manzana, ¿no? De pronto la observación se vuelve un factor clave. Yo te diría, paso 1, recuérdalo, tener fe. Paso 2, observar el entorno. Ahora sí, vamos al paso 3.
El paso 3 quizás sea uno de los más importantes, no por desmeritar los demás, pero fijar metas. Todas las empresas deben de fijar metas y esto implica que tengas que de pronto reconfigurar el rumbo. De pronto este rumbo que tú tienes que cambiarlo y pensar en algo totalmente radical. Muchas personas me dicen, Gilberto, yo tengo una empresa que es un restaurante y pues tengo que cerrar porque el restaurante en este momento no es un modelo que pueda trabajar como se trabaja. Busca alternativas para poder seguir vendiendo comida y sin duda existen métodos, modelos y estrategias que te pueden ser útiles para poder volver a abrir tu negocio. Así que fijar las metas es un proceso trascendental, trascendental. Yo te diría, además de tener fe y además de observar el entorno, tienes que aprender a entender que fijar metas es clave y fijar las metas va más allá simplemente de establecer un objetivo de corto plazo. Toma en cuenta lo siguiente. Porter hace algunos años nos decía que el largo plazo era 10 años y hablaba sobre el pasado. Mitzberg nos habla de que el largo plazo es de 5 años a 3 años. La pandemia nos dijo que el largo plazo pueden ser 3 meses. Así que yo te pido que vuelvas a reconfigurar tu modelo y pienses que tus metas pueden ser lo más pronto que tú creas. Así que tu largo plazo puede ser este mismo diciembre. Y piensa, ¿cómo puedo fijar las metas para llegar a diciembre sin morir en el intento y siendo lo más efectivo posible? La fijación de metas tiene un componente clave. Ya sabes que establecer metas o objetivos, hay un componente SMART de creación de metas. En fin, existen muchísimas metodologías para hacer metas o construirlas, pero lo más importante es que tú aprendas a fijarlas y establecer el vínculo para poder conectarte con tu propio futuro. Cuarto paso, ¿vamos bien? Hay que aprender a diseñar estrategias. A ver, tampoco se trata de, claro, hay que establecer meta, pero una vez que estableces una meta, por supuesto que tienes que establecer estrategias. Y capaz de que aquí te pueden venir muchas preguntas. Algo que nos enseñó Porter es que diseñar estrategias tiene que ver con tomar decisiones. Y muchas veces en tu estrategia que defines hacia el paso que vas, tiene que ver con qué vas a hacer. Tomar decisiones de qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Y tú si dices, voy a ir por este camino, tendrás que trabajar en todo tu modelo para que vayas por ese camino, realmente concretes ese gran modelo que quieres hacer. Diseñar estrategias pareciera muy complicado, pero en realidad es que tú analices cuáles son las decisiones que estás tomando, cuáles son las que estás decidiendo hacer para completar ese objetivo el cual estás definiendo. Entonces, si tú estableces tu objetivo y diseñas estrategias teniendo fe y por supuesto entendiendo el entorno, prácticamente tienes completado tus 5 pasos, pero aún no terminamos. Vamos por el quinto y te hago un resumen. Lo último y muy importante, y no menos importante que lo anterior, es construir sinergias. Y construir sinergias es establecer tu red de alianzas. Miren, esta pandemia nos ha enseñado a tener y entender qué significa un aliado, qué significa una alianza, qué significa una sinergia, qué significa inclusive un networking. Entendiste, y seguramente te ha tocado vivir, que durante esta pandemia has construido nuevas sinergias, personas que no conocías, conociste en esta pandemia. Inclusive es probable que te hayas dedicado a hacer cosas diferentes para poder darle la vuelta a tu modelo de negocio. Y eso no está mal. Al contrario, lo que sí tienes que hacer es aprender a utilizar esas sinergias, ese networking, esas alianzas, que las tengas bien amarradas y realmente puedas construir un modelo de negocio que te permita alcanzar tus metas. No es complicado. Lo único que te diría y lo que dicen los grandes es, júntate con gente que sea más inteligente que tú. Y solamente así, y solo así vas a poder establecer modelos realmente pertinentes para poder construir tu modelo de largo plazo. Así que no nos damos bolas y haz que las cosas sucedan. Te pido, por favor, que hagas que las cosas sucedan. Ahí te van los 5 pasos de nuevo. Tener fe, entender tu entorno. Tercero, fijar metas. Cuarto, diseñar estrategia. Y quinto, construir tus sinergias. Con estos 5 pasos, cualquier empresa debe poder darle la vuelta a esta pandemia y las que vengan. Porque, ¿qué crees? El COVID es un virus y tiene su complejidad. Pero ahí viene la fiebre porcina y ahí vienen las influencias. Siempre va a haber algo que diseñar. Así que yo te sugiero que utilices estas 5 modelos, 5 pasos que te van a ayudar a reconstruirte a ti como ser humano. Así que haz que las cosas sucedan. Dale la que sigue, por favor. Haz que las cosas sucedan y no pierdas tiempo. Yo te digo, ahorita, es ahorita el momento. Tenerte fe,
entender tu entorno, diseñar, fijar tus metas, diseñar tu estrategia y construir tus puentes a través de las alianzas o de los aliados, es hacer que las cosas pasen. No le eches la culpa al gobierno que tenemos en América Latina, no le eches la culpa a tus circunstancias propias porque pasó algo, no le eches la culpa a un coronavirus que sin duda es una circunstancia, pero ¿qué crees? Hemos aprendido y seguiremos aprendiendo a vivir en entornos VUCA, entornos que son vulnerables, ambiguos, cambiantes, y que sin duda nos han mantenido en un estado de acción. Me parece que debemos estar pensando en un estado de acción, en concretar que las cosas sucedan. Yo te digo aquí, en este momento, si tú a partir de esta charla que tienes hoy y las que vas a tener el resto de la semana, no haces un cambio a partir del lunes, de verdad no sé qué más te tengo que decir. Si no haces un cambio desde ya, de algo que tú que tengas que hacer, siguiendo estos 5 pasos, estos 5 sencillos pasos, simplemente los puedes hacer teniendo una hoja de papel. Los escribes, los anotas, lo diseñas y lo haces. Ya no pongas más pretextos. Los recursos los tienes. Seguramente te sobran recursos, más bien, seguramente no te faltan recursos y quizás te pueden sobrar pretextos. Mi nombre es Gilberto Novelo y me puedes encontrar en Gilazo y en IO Consultoría también. Me puedes seguir en mis redes sociales, por ahí se distorsionan un poco los números, pero por ahí viene también mi WhatsApp. Así que yo te invito a que le des la vuelta y gires tu propio cubo de Rubik que tienes aquí y rompas tus propios paradigmas. Muchas gracias. Pues Gilberto, me encantó escucharte. Cada día aprendemos más y con estos 5 pasos tienes toda la razón. Si no hacemos un cambio inmediatamente, pues va a ser supremamente complicado que les podamos dar los 3 pasos, los 5, los 2, los 10 y no vamos a hacer nada. Excelente, muchas gracias Gilberto por habernos... ¿Tú en qué ciudad te encuentras, Gilberto? ¿Estás en...? Ciudad de México, amigo. Ok, excelente. Un gusto para nosotros escucharte. No te vas a perder, que hay unas preguntas buenísimas que nos están haciendo aquí en línea y la idea es apoyar a la gente que quiere compartir, ¿vale? Con todo, mi querido Darwin, con todo. Ayudamos a todos nuestros amigos de América Latina. Vale, un gusto. Por aquí Mitzi nos está escribiendo que está en Ciudad de México. Mitzi Camarera. Pongamos todas las personas que quieran decirnos de dónde se encuentran, de qué ciudades, de qué país nos están escribiendo. Vamos a ver de dónde más nos están escribiendo. De Guatemala nos están escribiendo. Nos están hablando de Bogotá, de Ciudad de México. Richard nos dice que está en Bogotá. Ok. Si les gustó la conferencia que acabo de pasar, ahí tienen un aplausito. Si quieren podemos ponerlo para que todos estén contentos. Listo, nos están escribiendo de Cabos, México, de Bogotá, Colombia. Excelente, muchos lugares nos están escribiendo. Saludos, Gilberto. Saludos de Bogotá. Listo, Medellín también. Saludos a Desiree, nuestra querida amiga Desiree de acá de México. Ok, Desiree, un gusto saludarte, de verdad que está por aquí en México. Bueno, vamos a continuar con nuestro tercer invitado, nuestro tercer conferencista invitado, y es uno de mis mentores, de los que me ha estado enseñando temas de liderazgo, y hemos aprendido muchísimo. Esperemos que ustedes también aprendan muchísimo de él el día de hoy. Él viene con una conferencia que se llama La inteligencia interpersonal y la transformación de la cultura organizacional, más colaborativa y más eficiente. Él se llama Lincoln Escobar Reyes, es rector del Instituto Iberoamericano de Estudio e Investigación IBESI Business School, es PhD en inteligencia interpersonal y liderazgo ético, autor de 5 libros, entre ellos Inteligencia Interpersonal, más allá de la inteligencia emocional, diplomático de carrera con rango de embajador, co-creador del programa de liderazgo ético, el tema de la charla, la inteligencia interpersonal y la transformación de la cultura organizacional, más colaborativa y más eficiente. Le damos la bienvenida a Lincoln, un gusto para mí saludarlo.
Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Gracias a ti, Darwin. Gracias a la Universidad Uniagustiniana también. Es un honor para mí estar con usted y con tu excelente audiencia, ¿verdad? Pues lo que me corresponde a mí, el tema que me corresponde en esta ocasión es la inteligencia interpersonal y la transformación organizacional, más colaborativa y más eficiencia. La esencia del tema, volvamos atrás un poquito, la esencia de este tema tiene que ver con recordar que somos los seres humanos el centro realmente del tipo de organización social que establezcamos. A veces perdemos esa perspectiva y tratamos de ver a las empresas, a las organizaciones, como que si fueran ajenas a los individuos, a las personas. Somos nosotros las personas las que hacemos eficientes las organizaciones. No son las organizaciones las que hacen eficientes las personas. Es en las relaciones interpersonales que establecemos donde garantizamos esos niveles de eficiencia. Y a veces perdemos esa perspectiva. A veces incluso se utilizan liderazgos totalmente verticales, autoritarios, creyendo que tienen toda la razón, que tienen la solución de los temas de la eficiencia organizacional, y dejamos por fuera a todo ese capital humano que está detrás de la organización, ¿verdad? Ahí ha habido errores importantes al respecto. Continuemos. La eficiencia, entonces, ha sido un factor esencial en el ser humano, en todas las especies, pero particularmente en el ser humano, puesto que a pesar de que la evolución no nos ha beneficiado tanto en darnos velocidad, fuerza, garras, colmillos, como otros seres vivos, ¿verdad? Que tienen esas ventajas, la ventaja nuestra radica en nuestro cerebro, en ese órgano tan importante para que nos diferencia del resto, nos da ciertas capacidades, y entre las capacidades está la forma en cómo nos organizamos, cómo nos relacionamos unos con otros. Y ahí está la esencia de la eficiencia, ¿verdad? Es decir, somos más que una sola personas por separadas, individuos separadamente, sino cómo nos organizamos estos individuos y ponemos al servicio nuestras capacidades que la evolución se ha proyectado especialmente en el cerebro humano, ¿no? Entonces, la eficiencia ha sido pues una cuestión histórica, el siguiente, que desde la prehistoria ha sido objeto para buscar cómo satisfacer de manera más eficiente nuestras necesidades de sobrevivencia. Y hay muchísimas otras especies que han caído en él y no han podido enfrentar esos cambios climáticos, desastres naturales, meteoritos y todo, pues los dinosaurios, los tigres de sable, los mamuts, etcétera, han fracasado en ese proceso. Los seres humanos, por el contrario, hemos logrado satisfacer de manera muy eficiente todas esas necesidades, ¿verdad? Y somos los únicos también que somos capaces de crear nuevas necesidades, por eso que progresamos. Creamos nuevas necesidades y satisfacemos de manera muy eficiente esas nuevas necesidades también. Eso nos hace diferente del resto. Pero también en el proceso de socialización hemos venido creando unos problemas propios también, que son en el relacionamiento, es la conflictividad. La conflictividad, el siguiente. La conflictividad es un problema que nosotros mismos hemos venido creando. En ese proceso de búsqueda de mayor eficiencia, también hemos generado conflictividades. Conflictividades en la familia, conflictividades en la sociedad política, que es lo más común que vemos, pero conflictividades en las empresas, conflictividad en cualquier tipo de organización social, en los colegios, etcétera, las hemos venido creando nosotros, de tal manera que la ineficiencia y la conflictividad terminan siendo como esos grandes retos que tiene el ser humano. ¿Cómo resolvemos los problemas de eficiencia? ¿Cómo resolvemos los problemas de conflictividad? Tradicionalmente se ha venido viendo esto como que son aspectos separados, pero no, ya vamos a ver que tienen mucho que ver. Ambas están íntimamente vinculadas. Siguiente. Cuando hablamos de relaciones interpersonales, nos damos cuenta de que básicamente hay dos concepciones relacionales. ¿Cómo vemos a los demás nosotros a la hora de que nos relacionamos? Los vemos como un instrumento al servicio del yo, ¿verdad? Es decir, una actitud egocentrista, y peor aún, lo vemos como una amenaza a los demás,
al yo, eso es lo que es el centro de la explicación de las relaciones conflictivas, ¿verdad? Vemos en el trabajo a los demás como que son una amenaza, a mi puesto, a mi situación, etcétera, o como un instrumento nada más al servicio del yo. Son empleados al servicio de la empresa, son empleados al servicio del jefe, del líder, etcétera, etcétera. O es nuestra concepción relacional, dale un clic adicional, en una concepción relacional de lo que llamamos el yo, otro yo. Vemos a los demás como un espejo de nosotros mismos. Es así, somos más colaborativos realmente. ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Somos realmente por esencia más egoístas o somos por esencia más colaborativos, más éticos? ¿Y esto por qué es importante saberlo? Porque si realmente es en las relaciones humanas donde hemos logrado establecer organizaciones sociales eficientes en el pasado que nos han llevado a salir adelante y a estar en el top de las demás especies, hemos sido eficientes realmente. Entonces, ¿qué nos ha proveído el proceso evolutivo en esa concepción relacional que nos lleva a esa mayor eficiencia, a hacer organizaciones sociales más eficientes? Y eso ha sido objeto de muchos estudios de muchísimas universidades, de muchísimas instituciones. ¿Cuál es realmente la esencia humana? ¿Qué es lo que nos ha proveído la evolución? Y estudios de universidades muy prestigiosas en el mundo, como la Universidad de Delaware, el Instituto Max Planck de Alemania, la Universidad de Yale, han hecho estudios con adultos, con preescolares y hasta con bebés para saber realmente cómo actúa el ser humano en situaciones diversas, ¿no? Los estudios de Delaware han recopilado una gran cantidad de problemas, de desastres naturales, terremotos, epidemias, inundaciones, huracanes, etcétera, y han demostrado que el ser humano en esos momentos surge desde lo muy adentro de sí mismo esa actitud colaborativa con los demás, incluso de sacrificarse por beneficiar a otros, ¿verdad? Ahí es donde se ve la esencia del ser humano. Estamos luchando contra esos obstáculos que se nos están presentando. Y así a todos los niveles, a nivel de preescolar y a nivel de bebés, incluso el ser humano, demuestran estos estudios, es esencialmente colaborativo. Siguiente. Y esto nos lleva incluso, si realmente eso es cierto, si estos estudios tienen razón de ser, entonces debería significar de que esta actitud colaborativa del ser humano se traduce un mayor beneficio a la salud misma, a la longevidad misma del ser humano, a nuestro bienestar, a nuestra felicidad, etc. Siguiente. Y hay estudios también en esa misma línea que corroboran lo que estábamos diciendo anteriormente. Siguiente. Por ejemplo, otro clic. Estudios que ha hecho la Escuela de Medicina de Baylor sobre la comunidad más longeva del mundo, que es Okinawa, una isla de Japón. También derivan unos estudios muy bien diseñados y elaborados y concluyen de que esa comunidad precisamente tiene esas características de longevidad e incluso de felicidad y demás por encima de otras comunidades, por encima del resto de comunidades hoy por hoy conocidas, y tiene que ver con esa actitud colaborativa. Son una comunidad muy colaborativa entre todos los miembros, ¿verdad? Siguiente. También hay estudios de la Universidad de, siguiente, de la Universidad de Harvard, otro clic, que es uno de los estudios más largos de la historia de personas adultas. Ya ahorita son casi 80 años de que han continuado los estudios. El doctor Robert Waldinger es el cuarto director de este programa de desarrollo de la Universidad de Harvard en este estudio. Y ellos también han hecho investigaciones muy profundas de adolescentes y hacen estudios de médicos, de laboratorio, de su futuro, de lo que han venido haciendo, e incluso los evalúan también ya cuando son
mayores, ancianos y demás, y concluyen ellos, definitivamente el ser humano se ve beneficiado con esa actitud de colaboración. Somos esencialmente, estamos diseñados esencialmente para conformar organizaciones esencialmente colaborativas. Todos los estudios van en esa misma línea. Siguiente. Incluso hay estudios más recientes, muy especializados, sobre todo pues, de la paleontología, la antropología y la arqueología, que nos hacen notar que la extinción del Homo neandertal, por ejemplo, que fueron seres humanos, aunque suene raro, seres humanos que coexistieron en la misma época de nosotros, los Homo sapiens, pero de diferentes especies. No voy a entrar en detalle de eso, pero así es, tenían el mismo tamaño de cerebro, capacidades intelectuales muy similares y demás. Y entonces, ¿por qué ellos se extinguieron y nosotros no? Estudios, incluso genéticos del genoma de los neandertales sugieren que los neandertales tenían un problema de socialización. Eran pequeños grupos, nada más grupos familiares de solo 12 personas, muy poco inclusivos. En cambio, los seres humanos éramos, aún con todas esas capacidades similares a los neandertales, eran sobre todo muy sociables, muy colaborativos entre nosotros. Ellos, por diferentes situaciones geológicas que se dieron, y en la misma época nuestra, coexistimos con ellos, incluso hasta nos apareamos con ellos en algún momento, y hay demostraciones del genoma combinado de Homo sapiens con Homo neandertales, demuestra que nosotros sí logramos salir de esa problemática, ¿no? De todos esos problemas, los logramos enfrentar. ¿Cómo? Con un tipo de organización social en donde las relaciones interpersonales eran esencialmente colaborativas. ¿Verdad? Nos ayudábamos unos a los otros, no importa que éramos de diferentes familias, no importa que éramos con apariencias un poco diferentes, pero éramos la misma especie y nos protegíamos, nos apoyábamos. Cuando alguien estaba enfermo, pues ayudábamos a los enfermos, etc. Eso no sucedía exactamente entre los neandertales e incluso otros homínidos similares, como los recientemente descubiertos, como el denisovano, es algo similar a esto. Pues. Es decir, el ser humano, por cualquier lugar que le busquemos, es esencialmente colaborativo. Ese es el diseño evolutivo. Está en nuestra esencia, ¿verdad? Pasemos al siguiente. Y lo que más viene a reconfirmar esto que hemos venido demostrando por diferentes especialidades es que más recientemente el neurocientífico italiano de la Universidad de Parma, Giacomo Rizzolatti, descubrió por casualidad lo que se conoce ahora como las neuronas espejo. Antes se desconocía que eran las neuronas espejo o el sistema especular. Y es precisamente que se activan, es un tipo de neurona especializada que se activa tanto cuando uno hace algo como cuando uno ve que la otra persona hace esa misma cosa. ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué la evolución, que no es caprichosa, ha dado un tipo de neurona con esa característica? Ahora lo entendemos mejor, ya en el siglo XXI. Esto fue descubierto a finales del siglo XX y ahora en el siglo XXI entendemos mejor. Es decir, esta es la base biológica del comportamiento empático, la base biológica del comportamiento colaborativo. Vemos a los demás, como lo decíamos al inicio, en esa concepción relacional del yo, otro yo, como un espejo de nosotros mismos. Eso no es cognitivo, no es racional, es instintivo, es parte de nuestro diseño evolutivo. ¿Ya? Entonces, si somos así realmente desde cualquier análisis científico que hemos venido viendo, entonces, ¿por qué nosotros no actuamos y hemos olvidado a veces que efectivamente somos los seres humanos en ese tipo de relaciones colaborativas lo que hace más eficiente a las organizaciones sociales? Siguiente. Y esto es esa serie de competencias o capacidades o habilidades que están en el cerebro humano, ese cerebro, ese órgano maravilloso del ser humano que nos distingue del resto de seres vivos. Solo nosotros tenemos esas competencias. En este caso en particular, están vinculados a cómo nos relacionamos con los demás. Son 4 competencias fundamentales para ello.
la empatía afectiva. Tenemos que desarrollar la empatía con los demás. No solo está ahí en el sistema especular del cerebro humano, sino que de la forma racional también podemos ayudar desde la corteza prefrontal, podemos incidir en activar mejor la empatía hacia los demás, ¿verdad? Y hay técnicas para eso, ¿no? El conocimiento de las personas es esa capacidad de entender cuál es la diferencia entre unos y otros. Y a nivel empresarial, a nivel organizacional, tenemos que saber quiénes son más parcos, quiénes son más sociables, quiénes son. Eso es lo existe. Marco Iacoboni, el neurocientífico actualmente más prestigioso en el tema del estudio de las neuronas espejo, ha identificado un tipo de neuronas muy especializadas que le llaman neuronas espejo lógicamente desarrolladas, que se encargan de eso, de entender la intencionalidad de las demás personas. Y solo entendiendo bien a las personas que podemos establecer esas relaciones y esa comunicación colaborativa, armoniosa, ¿verdad? Que ha hecho el ser humano más eficiente, repito. La comprensión del entorno social es parte también importante. Es decir, comprender cuál es el entorno en que nos estamos desenvolviendo. La cultura organizacional de las empresas. Tenemos que entenderla, analizarla y entenderla bien en qué ámbito estamos desarrollando. Ahora, con esto lo de la pandemia, por ejemplo, que tenemos que trabajar desde nuestra casa, tenemos que ayudar nosotros mismos a hacer un esfuerzo para entender que es un entorno diferente, no es el mismo de antes. Tenemos que estar con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con otros familiares, etc. Entonces tenemos que entender ese nuevo entorno y actuar en conformidad con eso, ¿verdad? Dar respuesta a partir de la comprensión del entorno social. Y lo que son las relaciones interpersonales propiamente dicho, que se da a partir de la comunicación que establecemos, la comunicación escrita, la comunicación verbal, la comunicación no verbal, que es muy importante también. Todas estas competencias se alimentan entre sí, pues, ¿verdad? Por eso es que incluso las empresas exitosas actuales no están ajenas a eso. Ya hay un cambio que se ha venido dando después de pasar de concepciones de liderazgos autoritarios y demás. Ahora las grandes empresas exitosas mundialmente reconocen que el trabajo colaborativo es fundamental, como lo sale acá pues el famoso Ed Catmull, cofundador y presidente de Pixar y de Disney Animation Studios, y así como él, muchísimas otras líderes de ese peso mundial. Pero no ha logrado todavía permear tanto esto. El tema del coronavirus nos da ese recordatorio, nos hace ese recordatorio. ¿Cómo enfrentamos este problema si no es de una manera colaborativa, si no de una manera empática? Si todos nos colaboramos uno con otro, vamos a salir más rápido de esta situación, ¿no? Entonces, eso se puede traducir al tema de la pandemia, se puede traducir al tema de la familia, al tema de la empresa, a cualquier ámbito y que contribuye tanto a la eficiencia como a la armonía, ¿verdad? Esa es la esencia del ser humano. Se nos ha olvidado eso, pero es necesario. El mundo, la sociedad, las empresas urgen de más inteligencia interpersonal, de desarrollar esas competencias. Y por cierto, en el ámbito empresarial, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se traduce esto? Bueno, que específicamente la eficiencia es que con la inteligencia interpersonal, por ejemplo, maximizamos la motivación laboral. Tenemos esa capacidad de ese reconocimiento personalizado que le hacemos a los que colaboran con nosotros, hacen que se motiven mucho más. Y eso hace más eficientes las organizaciones. La identidad de grupo la creamos, que es tan importante también en el esquema motivacional. La creamos a partir de que hacemos sentir a los demás parte de esto, ¿verdad? Somos parte, tenemos objetivos comunes y vamos a poner todo de nuestra parte para llegar a esos objetivos comunes. Tenemos que estar concentrados en que somos los seres humanos, los actores, los protagonistas de las organizaciones y de la eficiencia y de los resultados de esas organizaciones. No perdamos, por favor, de vista eso. Así, por mí, muchísimas gracias por escucharme y quedo a sus órdenes. Lincoln, maravillosa información que nos has compartido el día de hoy. Es un honor poderlos escuchar a cada uno de ustedes como participantes de este foro que a nivel internacional nos permite compartir muchos conocimientos y tanto expertos como ustedes.
Bueno, vamos a saludar. Aquí nos dicen que excelentes conferencias. Nos están hablando de Sopó, Cundinamarca, de Bogotá, de Barranquilla, Denis de Barranquilla, otras personas de Bogotá. Por aquí le dicen saludos al maestrísimo Gilberto, desde Tocancipá, desde Medellín. Están todas las personas supremamente conectadas. Y vámonos con el diálogo porque habíamos prometido que iban a haber preguntas y las preguntas que nos enviaron fueron unas preguntas buenísimas para poderlas contestar. Entonces, vamos con la primera pregunta y es, ¿qué estrategias se pueden implementar para motivar a los empleados durante la pandemia y que así sean más productivos al realizar sus labores? Nos la hace la pregunta Adriana Yamile de la Uniagustiniana. Va para mi querida María Emilia. ¿Ahí? Gracias, gracias. Es que no me... Bueno, el tema de la motivación de los colaboradores está asociado con la comunicación constante que se tenga con ellos, y más en estos escenarios de trabajo remoto. En ese sentido, las culturas ágiles nos han enseñado mucho a todo a este esquema de trabajo colaborativo del cual hablaba mi doctor Lincoln Escobar. Y es que hoy en día es más urgente trabajar todos de manera sinérgica y es más urgente que el líder esté muy en función de estar con sus colaboradores. No para estar súper encima de ellos. En Colombia decimos ese término de estar todo el tiempo chateando, preguntando usted qué está haciendo, cómo van las metas. No, no es ese tema, es un tema más de preguntar en qué te puedo ser útil, cómo te puedo apoyar, y que en las conversaciones y en las reuniones haya hay reglas de juego, en donde no haya juicios, en donde haya más bien un escenario de confianza para que todos puedan expresar de alguna manera lo que piensan y sienten. Y que no siempre los trabajos o las reuniones van a ser por cuestiones laborales específicamente. Es muy importante generar espacios también de diversión, celebrar los cumpleaños, celebrar los triunfos. Eso en América Latina casi no se usa. La mayoría de culturas es los objetivos hay que cumplirlos, y si te llaman es para darte una reprimenda terrible porque no lograste las metas, pero es muy raro que a la gente se le felicite en público por los logros, o a un equipo de trabajo que también celebren sus logros de sus proyectos y de sus retos. Entonces, la motivación también tiene que ver con ese ambiente que se genera de colaboración, de escucha activa con las personas, y de que el líder esté simplemente muy pendiente de las personas desde el punto de vista emocional, que es tal vez el punto de quiebre más importante, como lo hablaba del doctor Lincoln, ¿no? Es qué estamos haciendo con nuestras emociones, cómo las estamos reconociendo y asumiendo, y cómo podemos ser empáticos y acompañar a nuestros colaboradores y a nuestros compañeros en todo ese sub y baja de la montaña rusa que estamos viviendo. Muchas gracias, María Emilia, por tu espectacular respuesta. Sabemos que hay unas preguntas que no son fáciles y aquí vienen unas preguntillas muy buenas. Gracias. Va para Lincoln. ¿Cómo hacer prevalecer la ética en tiempos de pandemia y post-COVID? Sí, efectivamente, el tema de la ética, procuramos no entrar en esas definiciones meramente formalistas, ¿verdad? Porque puede caerse a veces incluso que la ética puede ser relativa y caemos en el relativismo y demás. Por eso nosotros decimos que la ética se engloba en cualquier tipo de comportamiento que esté vinculado a esa concepción relacional del yo, otro yo. Vemos a los demás como un espejo de nosotros mismos y vamos entonces a actuar en conformidad a que nos beneficiemos el yo y beneficiemos a los demás, ¿verdad? Eso ha sido la historia de la humanidad realmente y eso es lo que nos ha llevado a hacer. De cara a la pandemia, por ejemplo, vemos lo contrario. Cuando actuamos con el yo y yo, con esa actitud egoísta, es que no nos importa el usar mascarilla, el distanciamiento, de por sí ya me dio, o soy muy joven, o no creo que me vaya a dar, y entonces no me importa, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar con los demás. Ahí vamos a tener problemas
serio. También a nivel de los trabajos, pues entender esas situaciones nuevas que se están, ese entendimiento, ese deseo de colaborar, de ayudar a los demás en estos momentos, va a llevarnos a ese ambiente colaborativo que nos lleva a la eficiencia. Y una vez de que logremos superar todo el tema de la pandemia, también nos vamos a dar cuenta que no nos debemos de olvidar de que esa actitud colaborativa, esa actitud ética, ese comportamiento ético, es el que también debe prevalecer, porque no es que es la ética solo para la pandemia, no es que la ética solo para los momentos de crisis, no. El comportamiento ético tiene que ser el eje fundamental de todo tipo de organización social durante o post pandemia. ¿verdad? Y por supuesto, desarrollando las competencias de la inteligencia interpersonal, la empatía afectiva, el entendimiento de las personas, la comprensión del entorno social y la comunicación interpersonal efectiva. Son las formas como nosotros podemos hacer uso del comportamiento ético para beneficio de todos. Lincoln, muchas gracias. Tremenda respuesta la que hemos escuchado en este momento. Esa pregunta nos la había hecho Gretel Hernández de la Universidad de Rafael Landívar en Guatemala. Y vamos con una pregunta para mi amigo Gilberto y es de Laura Juliana Suárez de Negocios Internacionales, que es una pregunta que nos dice, ¿cuál sería el primer paso para la transformación? ¿Cuál sería el primer paso para la transformación? ¿Cuál crees? Bueno, yo te diría que lo primero sería que tuviéramos la constancia de tener claro qué es lo que queremos y hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer y tener congruencia con nosotros mismos. Mira, yo te diría uno de los grandes problemas que tenemos los latinos es que inmediatamente nos vamos para abajo, inmediatamente emocionalmente nos afecta y nos sentimos mal, no, ¿qué voy a hacer? Estoy muy afectado, me está pegando esta circunstancia. Y la verdad es que no, me parece que es una oportunidad. Y la gente que ha vivido situaciones, digamos, que les ha significado un reto o que les ha significado un cambio radical en sus vidas, me parece que ha sido siempre para bien. Las grandes transformaciones de este mundo han nacido a partir de situaciones que nos han forzado, han sido retos que nos han forzado a ser mejores y a hacer diferencia. Entonces es muy importante construir. Y yo te diría una cosa, Darwin. Yo lo que le digo a la gente con la que platico, le digo, ¿cuál es el primer paso? Punto, que te la creas. O sea, el primer paso es que tú te la creas, es que tengas fe en ti. Por eso siempre digo, si tienes fe y crees en lo que haces, pues adelante, le vas a dar. Pero si no, te vas a quedar medio estancado. O sea, el primer paso a la transformación es que lo quieras hacer, que lo creas hacer, que creas que tienes las capacidades. Y créeme, si tienes manos, tienes salud y tienes un cerebro, seguramente puedes hacer cualquier cosa. Todo lo demás son limitantes que tienes condicionadas del pasado. Así que más bien es una gran oportunidad, una grandísima oportunidad para hacer algo diferente. Capaz de que vivíamos atascados en una zona de confort. Y gracias, pandemia, gracias porque nos estás ayudando a salir de la zona de confort. Habrá gente que diga, no digas eso, Gilberto, yo estaba muy feliz donde estaba. Sí, la zona de confort, eso provoca felicidad. Pero justo lo que yo quiero es, no, yo no quiero que seas feliz, quiero que te produzca, que te provoque algo que te mueva y que te salga de esta circunstancia que ya tenías como muy amarrada. Y qué bueno que vino, qué bueno que pasó, porque es una manera de hacerlo. Qué mal por todos los temas pues, de gente que se nos ha ido, sí, sin duda, pero vamos a verlo por el lado positivo y ver cómo sí podemos salir adelante. Así que ten fe en ti, ten fe en lo que haces, y ese es el primer paso, que te la creas. Gil, muchas gracias. Muchas gracias por las tremendas respuestas. Es un honor para mí estar en medio de estos tres maravillosos conferencistas a nivel internacional. Y vamos con una pregunta para María Emilia, que es, ¿cómo se puede liderar la transformación organizacional en tiempos de cambio? ¿Cómo se puede hacer eso? Como decía Gilberto, la visión. Si no tienes una visión y unos objetivos claros, es muy difícil entender hacia dónde vamos a orientar a las personas que trabajan con nosotros. Entonces, y como lo dice Gilberto, de vez en cuando es bueno que nos muevan el piso
porque eso de alguna manera calibra la forma como nosotros podemos aprender a adaptarnos a diferentes circunstancias. Y el líder es el primero que tiene que estar pendiente de que tiene que cambiar él mismo primero, qué creencias, qué formas de trabajar y hacia dónde necesita ir para orientar a su equipo de trabajo hacia esa visión. Entonces, la primera fase del proceso de transformación es la visión y, y compartir esa visión con la gente y comunicarla constantemente, que es otro de los elementos fundamentales. Vale, muchas gracias María Emilia por esta respuesta. Y vamos con esta pregunta nos la había hecho a Zulma Julieta Bella de la Uniagustiniana de la Universidad en Administración de Empresas. Y vamos vamos a empezar con las preguntas que están aquí en el chat. Y esta pregunta va para Lincoln. Nos la hace Carol, y es Carol Cárdenas, y nos dice, ¿qué estrategias se necesitan para que la homeostasis de la organización siga vigente y no sea afectada de manera directa por la pandemia? Gracias, Rubén. Recordemos que la homeostasis es un sistema propio incluso también del ser humano, ¿verdad? Tenemos un sistema de homeostasis, es decir, de equilibrio, de que ante las situaciones complicadas, de estrés y demás, hay un sistema que nos vuelve a la situación anterior, pues a buscar ese equilibrio, ¿no? En ese sentido, realmente las organizaciones deben de manejar esa homeostasis, pero recordemos que las organizaciones lo conformamos varios, pues. No creemos en Mesías, ¿verdad? Que va a haber alguien que va a venir y va a resolver una sola persona en esto. Por supuesto, los que tienen posiciones de gerenciales, tienen una mayor responsabilidad, pero todos somos parte de esto. Y lo primero que tenemos que promover es la cooperación asertiva. Es decir, de que todos podemos aportar. Hay muchas ideas que pueden surgir del interior, de los otros miembros, de las personas que menos nos imaginamos, pueden aportarnos ideas interesantes, soluciones interesantes. Como decía, creo que Gilberto en algún momento, el mejor líder es aquel que aprende a rodearse de personas más inteligentes que uno. Pero hay que darle la oportunidad a que salgan esa inteligencia. No significa que sean más inteligentes que uno, porque la inteligencia ahora la conocemos que son inteligencias múltiples, ¿verdad? No es un solo tipo de inteligencia. En otros tipos de competencias, inteligencia, ¿verdad? Pero obviamente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo individual. A lo que quiero llegar es que necesitamos crear un ambiente de lo que llaman algunos estudiosos psicología, pierdo ahorita el término, pero es seguridad psicológica, perdón. La seguridad psicológica, ¿qué significa eso? Es que nosotros, todos los miembros de la organización, nos sintamos seguros de aportar, de decir nuestras ideas, de discutir las ideas. Ciertamente podemos tener una persona en particular que tenga ideas muy específicas y muy prometedoras, ¿verdad? Pero no depositemos todo eso en Mesías. El ser humano no ha sido, los grandes logros de los seres humanos no ha sido por Mesías, ha sido porque hemos trabajado en conjunto, con grandes aportes, pero aún esos aportes grandes, de esos grandes hombres, se han visto beneficiados con aportes de otras personas a su alrededor, ¿verdad? Entonces, busquemos la solución siempre al interior, entre todos los miembros de la organización. Esa homeostasis la vamos a conseguir precisamente cuando le demos participación a todos. Por eso decimos que el líder ético, el líder que tiene una alta inteligencia interpersonal, es un líder multiplicador, es un líder que busca realmente el desarrollo de las capacidades de todos los que le colaboran. Y busquemos entonces conjuntamente las soluciones. No dejemos que caiga en una sola persona las soluciones a los obstáculos que se nos presentan. Gracias, Lincoln, por estas maravillosas respuestas. Vamos con Gilberto y nos hacen esta pregunta. A ver, esta pregunta que nos hacen. ¿Es posible considerar el desarrollo organizacional como parte de la transformación organizacional?
El micrófono. Activa. A ver. Gracias. Perdón, le pongo silencio porque de pronto acá en México hay mucho ruido. Mira, yo creo que sí, me parece que el desarrollo organizacional sigue siendo una herramienta muy importante para las empresas. Me parece que ha cobrado mayor importancia. También cabe resaltar que el desarrollo organizacional, como lo conocíamos cuando yo lo estudié, que ya fue hace algunos años, ha cambiado. Inclusive, como tú sabes, Darwin, yo me dedico más a la innovación organizacional, a construir organizaciones utilizando la estrategia para llevarlos a procesos de potencializar el talento, utilizando modelos más sofisticados, digamos. Pero el desarrollo organizacional, sin duda, es una intervención que se hace en una empresa y que siempre es con la finalidad de que mejore, ¿no? Yo siempre he dicho que si un cliente vende más o gasta menos o mejora su utilidad en cualquier circunstancia, pues, y es a través del desarrollo organizacional, sin duda es una herramienta súper poderosa. Ahora, déjame te digo algo, tampoco es un tema que sea como gratis o fácil. Esta pandemia nos está orillando a que seamos cada vez más creativos en nuestra forma de operar. No podemos seguir trabajando como lo veníamos haciendo, eso es un hecho. O sea, así como las empresas ya no van a regresar a la nueva normalidad, tampoco las personas que estamos vinculadas a las empresas, ni los consultores, ni los capacitadores, y va más allá de la digitalización. Yo, como tú sabes, cuando me has escuchado en charlas, yo siempre digo que la transformación digital es derivada de una transformación cultural, y si tú no te la crees, si tú no la compras, pues por muy digital que sea el mundo, pero si tú no lo crees, nunca vas a poder adaptarte. Y es lo mismo, me parece que el DEO tiene que evolucionar una versión 2.0, 3.0, no sé en qué número vayamos, pero tiene que evolucionar conforme ha evolucionado este fenómeno. Me parece que, insisto, es para bien. Obviamente en el camino muchas personas y muchas empresas se van a quedar atrapados o empantanados en tratar de resolver cosas que ya no son necesarias. El trabajo de equipo es obligatorio, que ahora es trabajo colaborativo. Lo que mencionaba Lincoln, lo que mencionaba María Emilia, me parece clave, liderazgo, y cómo ese liderazgo contribuye a la construcción de equipos siendo resilientes. Yo utilizo 3 R's, mi querido Darwin, cuando hablo sobre esta nueva época. Yo le llamo el círculo virtuoso de las 3 R's. La primera R es que tengas un reto que sea un reto que sea realmente válido. Lo segundo es que tomes en cuenta tus recursos. Y tus recursos, háblese de capacidades, competencias, habilidades, todos tus recursos con los que tienes. Y la tercera es ser resiliente. Y en la medida que tú juntes tu reto con tus recursos, con tu resiliencia, es conforme vas a salir a dar el siguiente paso. Y me parece que el DEO, o el desarrollo organizacional, debería de ayudar a transformar a las organizaciones justamente en eso, a que las personas se potencialicen solas. Porque además, ¿qué crees? El futuro de las empresas está en la innovación social. Entonces, eventualmente, si las empresas están construyendo organizaciones que generen utilidades, en el futuro pues va a cambiar. En realidad lo que queremos son organizaciones que creen otras organizaciones y sea realmente sustentable y sostenible en el tiempo. Ya no podemos tener organizaciones que estén ahí en un espacio, que ganen dinero y se acabó. Realmente tienen que impactar a la sociedad. Tenemos que devolverle algo a la sociedad con un impacto social, con inteligencia social, apoyando a grupos vulnerables, a comunidades que están en riesgo. Y me parece que esa es la gran labor. Me parece que este efecto de la pandemia debería ser como, oigan, ya que estamos haciendo una pausa, pues ya, ahora sí que ya que hicimos una pausa para ponerle gasolina al coche, pues vamos al baño y vamos por comida, o sea, aprovechemos la pausa y hagamos las cosas bien. O sea, aquello que veníamos haciendo mal, hagámoslo bien y hagamos la transformación que tanto le surge a las empresas, sobre todo en América Latina. Darwin, María Emilia y Lincoln no van a dejar mentir. O sea, si no hacemos una transformación ahorita fuerte, pues evidentemente los chinos, como sabemos, como hemos visto, pues van a seguir queriéndonos comprar los territorios. O sea, los chinos en México han llegado y se han expandido durísimo y están poniendo plantas y ya hay fábricas de software en México de chinos. Creo que está pasando lo mismo en Costa Rica, en Colombia, algunos otros países. Me parece que los latinos tenemos todas las capacidades para hacer la diferencia, y me parece que justo el DEO es eso, es darle las herramientas a las empresas para que puedan potencializar el talento, sus recursos, sus procesos, sus estructuras, y realmente puedan hacer la diferencia, porque es un hecho que las empresas, si seguimos o continuamos con un modelo, digamos, noventero, pues tienden a morir. Tenemos que ser totalmente disruptivos en nuestra forma de operar.
Muchas gracias, Gilberto. Me quedo con retos, recursos, resiliencia. Muchas Resiliencia. gracias y gracias a esa pregunta genial que nos hizo Richard Mesa. Vamos con otra pregunta y esa pregunta viene de la tienda Tagaste de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Gloria Inés nos dice, para María Emilia, ¿cómo transformar un negocio familiar en esta pandemia? Bueno, en el proceso de cambio, lo más importante es entender cuál es el beneficio que va a obtener la organización, en este caso la familia, de ese proceso de cambio. Porque el tema es que esta circunstancia que estamos viviendo está retando a muchos negocios de familia a reinventarse. Y si ellos no les duele, no salen de esa homeostasis de la cual hablaba Lincoln, no sobre, o sea, ellos tienen que reunirse y entender primero cuáles son nuestros valores comunes, qué nos une, y también identificar qué nos separa y cómo nos está afectando esos desacuerdos de familia, de miembros, los egos, las competencias, los intereses personales, cómo está afectando al negocio familiar, y que si no vemos un escenario tanto positivo como catastrófico, si no nos pellizcamos, digamos, entre miembros de la familia, no salimos adelante. Digamos que el miedo es curioso, pero también motiva. Es rarísimo, pero el miedo motiva. Y en la gestión del cambio, cuando tú vendes todo el proceso de transformación, es decir a la gente, mire, hay dos panoramas, ustedes elijan por qué camino ir. Pero si quieren seguir como están, haciendo más de lo mismo, y el escenario nos está exigiendo otras cosas, los usuarios y los clientes nos están pidiendo otras cosas, y no nos ajustamos a esos requerimientos, el camino catastrófico es más pronto que nunca. Entonces, el tema de la familia es trascender los egos. Creo que es uno de los retos más importantes que tienen los negocios familiares, y es esa competencia de la mezcla entre las emociones, los afectos y los egos. Y eso es bien interesante trabajarlo. Muchas gracias, María Emilia. Y tienes toda la razón. El manejo de los egos es una de las cosas más duras que hay dentro de una organización a nivel familiar y a nivel personal. Vamos con otra pregunta para Lincoln y esta pregunta nos surge diciendo, la pregunta es, Lincoln, tú hablaste de inteligencia interpersonal. ¿Cuál es esa diferencia entre esa inteligencia interpersonal y la inteligencia emocional? Ok, ahora sí. Sí, efectivamente, el concepto de inteligencia emocional nace en la década de los 80, de los 90 del siglo pasado, con los aportes de unos psicólogos, John Mayer y Peter Salovey. Son verdaderos precursores. Hay algunos que creen que Daniel Goleman, no, Daniel Goleman sí contribuyó muchísimo a ese concepto, pero posterior, y lo reconoce pues él en su libro, pero sobre todo el gran logro de Daniel Goleman es que lo va a conocer mundialmente con su famoso libro de Inteligencia Emocional, ¿verdad? Y que nos hace ver en el contexto de la teoría de las inteligencias múltiples, cuando se rompe con aquel esquema de que existía solo un tipo de inteligencia, nada más que se medía con el coeficiente intelectual, viene Gartner y dice, no, hay varios tipos de inteligencia. Ahora ya entendemos que son varios tipos de inteligencia, y dentro de ellas es que surge el concepto de inteligencia emocional. Es esas capacidades. Recordemos que la inteligencia está constituida por capacidades, competencias similares entre sí, ¿verdad? Que buscan propósitos o satisfacer necesidades puntuales. Entonces, la inteligencia emocional pues sale cuando con la comprensión mejor de la neurociencia, de cómo funcionan las emociones del ser humano, y que la capacidad de autogestión de nuestras emociones nos ayuda muchísimo a ser más eficientes, ¿verdad? Y eso así es efectivamente, pero lastimosamente se sobredimensiona esto, y incluso en la misma propuesta original de Goleman, Salovey y Mayer se plantea como que la inteligencia emocional abarca tanto la inteligencia, las competencias emocionales, de autogestión emocional, como las competencias sociales o interpersonales.
Eso ya es algo superado. Ya la ciencia se encargó, los Goleman, Salovey y Mayer ya dicen, ya no, ya entendemos que son dos tipos de inteligencias diferentes. La emocional es la capacidad de autogestión emocional, trabaja bastante el yo, y la inteligencia interpersonal es cómo nos relacionamos el yo con los demás, pues el yo, otro yo, o el yo, ellos, ¿no? Entonces, y ahora vemos entonces cómo en el siglo XXI la inteligencia interpersonal tiene muchísimo que aportar a toda la eficiencia organizacional. Pues es en las relaciones entre los seres humanos donde aportamos mucho. A mí me gusta hacer, de cara a la pandemia, esta diferencia entre lo que es inteligencia emocional y inteligencia interpersonal. La inteligencia emocional nos ayuda de cara a la pandemia para que los miedos, el estrés, la depresión, la tristeza, todas esas emociones que recibimos, las podamos autogestionar y no nos paralice o no nos haga tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Muy importante, por supuesto que sí. Pero la inteligencia interpersonal ya va más allá del yo y dice, bueno, ¿cómo debo de comportarme con los demás? ¿Cuál debe ser mi relación con la comunidad, con mi familia, con mi trabajo, con los colaboradores, a pesar de toda esta situación? Se apoyan entre sí la inteligencia emocional y la inteligencia interpersonal, pero la interpersonal va más allá, va al relacionamiento con los demás. Entonces, ¿en qué parte el poder entender que juntos podemos hacer un mejor trabajo para enfrentar los problemas de la pandemia? Ahí participa la inteligencia interpersonal, ¿verdad? En desarrollar esa concepción del yo, otro yo. Y todavía vamos un paso más allá, que es el liderazgo ético. El liderazgo ético es ese tipo de líder que tiene una inteligencia interpersonal altamente desarrollada, que es capaz de conducir a los demás hacia la búsqueda de soluciones. Entonces son como tres conceptos ligados entre sí, necesarios todos y cada uno de ellos, pero cada uno de ellos tiene su propio ámbito de acción. La inteligencia emocional, hay personas con alta inteligencia emocional y con baja capacidad de relacionamiento con los demás. Podemos pensar que alguien tipo Hitler puede tener una alta capacidad de autogestión emocional y no necesariamente, y no tiene pues una capacidad de relacionamiento con los demás basado en esa concepción relacional del yo, otro yo. En cambio, la inteligencia interpersonal sí te lleva a un tipo de liderazgo esencialmente ético. Gracias, Lincoln. Tus libros los encontramos en Amazon, ¿cierto? Te encontramos. Correcto, así es. Escobar, vale. Genial, muchas gracias por estas respuestas maravillosas. Y voy a pedirles que en un minuto, esto es como concurso de reinado, ¿sí? En un minuto me respondan la siguiente pregunta, que nos la pone aquí, nos la compartió Oliverio Mesa. Nos dice, ¿cómo manejaremos el compromiso y la retención del empleado en una empresa con 5 generaciones que tienen diferentes expectativas? María Emilia. El mentoring es una estrategia interesante para el desarrollo de las nuevas generaciones, que son ya los centennials, los chicos de 18 años en adelante que están empezando a ingresar en el medio laboral, los millennials, y los baby boomers somos la generación mentora, que ayuda desde las mejores prácticas y acompaña a las otras generaciones a compartir sus aprendizajes, sus lecciones aprendidas, y ayudan también a potencializar las competencias en cada una de las expectativas de las generaciones. Yo he encontrado en el mentoring una excelente estrategia para alinear a cada uno de estos grupos generacionales tan distintos, ¿no? No sé, mis colegas, ¿qué piensan? Gracias. Dijeron un minuto. Un minuto, Humberto, un minuto. Gracias, Darwin. Mira, es una pregunta muy complicada para resolver en un minuto. Creo que María Emilia lo hizo muy bien. Ya me ganó el mentoring, ya no lo puedo decir. Pero me parece que la retención y el compromiso es un poco que los valores de la empresa, que los valores realmente se transmitan de manera auténtica. Yo te voy a decir, las grandes empresas que tienen múltiples generaciones, sobre todo estas familiares, pero que han crecido mucho y que tienen muchas generaciones dentro de su grupo de trabajo, la forma que han trascendido es transmitiendo estos valores.
Si los valores son auténticos de la empresa, me parece que lo van haciendo, por supuesto, apoyados con herramientas como el mentoring o como el propio coaching. Me parece que son herramientas que te permiten vincular y alinear los esfuerzos de la organización. Pero sin duda, la empresa tiene que ser muy congruente con lo que hace y con lo que dice. Porque cuando no lo es, no puedes tú transmitirle a alguien, exigirle compromiso o retener al talento si no soy congruente en mis acciones como empresa con lo que digo y con lo que hago. Entonces es un paso relevante, tiene que ver con estrategia, tiene que ver con lo que tenemos que hacer con proyectos de innovación para poder asegurar que esto sea. Pero bueno, al final del día me parece que esta sería como una estrategia tratándolo de hacer en un minuto, mi querido Darwin. Pero excelente. Buenísima. ¿Y Lincoln? Igual un minuto es bien cortito, pero bueno, por lo menos voy a tratar de dar algunas ideas al respecto. Esa pregunta realmente va directamente a la esencia de la importancia de la inteligencia interpersonal. ¿Por qué digo esto? Porque cuando, como mencionaba María Emilia, por ejemplo, las diferentes generaciones, comportamientos, las diferentes generaciones y demás, ahí nos hace reflexionar que necesitamos desarrollar la capacidad de entendimiento de las personas. Entender a las personas, ya sea como grupo generacional o como personas, como individuos como tal, porque también hay diferencias como individuos y hay que comprenderlo como tal. Eso es una de las competencias de la inteligencia interpersonal. Y si le añadimos la empatía para eso, vamos a poder profundizar aún más en precisamente entender cuáles son las aspiraciones, cuáles son los propósitos, y todo esto está íntimamente vinculado al tema cómo tratar para motivar mejor a las personas, a los colaboradores, y está todo íntimamente ligado. La comprensión del entorno social también te permite, tenemos que enfocarnos en buscar e identificar esas características de las culturas organizacionales, esos cambios que se están dando de cara a la pandemia, ese trabajo de casa que cambia el entorno social. Entonces, todo eso son competencias de la inteligencia interpersonal. Si definitivamente desarrollamos esas habilidades, las ponemos en práctica y las desarrollamos, hay técnicas para eso, porque no puedo hacerlo en un minuto para entrar en detalles de eso, pero sí hay técnicas de eso para poder desarrollar. La parte comunicacional también, pues es muy importante, la comunicación asertiva, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que la pregunta, muchas gracias más bien por la pregunta, porque eso me permite, pues, hacer ese resumen. Ahí está presente la importancia de la inteligencia interpersonal. Pues queremos agradecerles muchísimo a las personas que estuvieron asistiendo a este día, un día de transformación organizacional, un día donde se hicieron excelentes preguntas y 3 ponentes con excelentes ideas. Ahí había una pregunta que vi hace un momento, que esa pregunta no se la podemos contestar hoy, sino viene siendo para contestarla o en el de mañana o en el de pasado mañana, que tiene que ver con la fidelidad en la organización, que es otra temática que vamos a estar abordando. Recuerden que tenemos una certificación de la Universidad Uniagustiniana que se llama Líder Coach 4.0, que es los lunes, miércoles y viernes, que empieza a partir del 25 de agosto, va a ser de 7 a 9 de la noche. Todavía pueden inscribirse, quedan algunos cupos para que se puedan matricular. Pidan el link, pidan la información para que se puedan matricular y poder ejecutar esta certificación en Líder Coach. Mañana vamos a estar con teletrabajo. Imagínate este tema, Gilberto, María Emilia y Lincoln, es un temazo. Más que todo en esta época de pandemia, vamos a estar con Caterín, con Carolina y con Álvaro José, que es del Ministerio de las TIC, que son los que directamente implementan estos temas de teletrabajo. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias, María Emilia. Muchas gracias, Lincoln, por haber asistido. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Recuerden que se deben inscribir para la sesión de mañana y que las personas que asisten durante estos 4 días les llega su certificado. Muchas gracias a todos. Fue un gusto haber estado con ustedes.